Hola, queridos hermanos en la fe, tengan todos la bienvenida. En este día les traigo un tema muy interesante. Que el Eterno me los bendiga. Es una alegría estar de nuevo con todos ustedes. Le doy las gracias al Creador porque aún estamos con vida. Y en este día, queridos hermanos y amigos, tengan todos la bienvenida a este su programa. Y este es el tema de hoy, como yo les decía, muy interesante. Y yo lo he nombrado, conozcamos a nuestro Señor Yahshua, nuestro Goel. Y ya les diré yo, por qué Goel. Porque yo he estado buscando esta palabra y Goel era como una ley dentro del pueblo de Dios, o sea, el pueblo hebreo. Era una costumbre en ese pueblo de Israel. O sea que un Goel era el pariente más cercano que las personas tenían, ¿verdad? El que estaba más cerca. Y esta persona que estaba cerca o sea, el pariente más cercano, digamos, mi primo, mi tío, mi tía, yo qué sé, el pariente más cercano, esta persona era como responsable de las necesidades de cuando un hermano tenía problemas, tenía deudas o moría, dejaba una viuda. Y bueno, pero tampoco era una obligación. No estaba obligado verdaderamente a pagar las deudas de la otra persona que había muerto. Y no estaba obligado, como digamos, también casarse con la viuda de ese muerto, ¿verdad? Más o menos explicándole, ¿verdad? Que cómo era esta palabra Goel y por qué yo la traigo a luz. Porque si nosotros vemos en la Biblia, parece nada la Biblia, pero todo lo que está escrito ahí es porque el Padre nos quiere dar una lección de todo eso. El Padre nos da tremendas lecciones de todo lo que pone, cada palabra, cada libro, cada cosa que está escrita tiene que ver con algo que nosotros a veces no logramos descubrirlo, ¿verdad? Pero antes de empezar, yo les voy a pedir, queridos hermanos y amigos, que me acompañen en una pequeña oración para el Creador, porque nosotros no somos nada sin Él. Y todo lo que nosotros hacemos o hagamos o vayamos a hacer, lo tenemos que poner en las manos de nuestro Padre Celestial. Y por eso en este momento decimos: Padre eterno que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Yahshua Mashiach, de nuestro Goel, te pido en este momento, Padre eterno, que traigo este tema, que seas tú, mi Rey, quien esté enviando tu Santo Espíritu Santo a mi vida para guiarme, Señor, en lo que vaya a decir, que lo que diga sea correcto, que lo que diga no vaya a transversar las cosas, ni a cambiar tu palabra, Padre, porque tú sabes y tú me conoces y sabes que yo pues no soy nada de lo que son otras personas, pastores, muchas cosas así, estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Pero sí, Padre, simplemente quiero hablar de tu palabra, lo que tú pongas en mi corazón. Entonces lo que salga de mi boca, Señor, sea porque tú así lo quieres, Padre mío amado. Gracias pues, Padre, por tu bondad inmerecida y que todo esto, Señor, sea eh, fácil a entender y que quede en el corazón de las personas que lo van a estar escuchando. Te agradezco, pues, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Amén, ¿verdad? Esto, pues, dice que las investigaciones que yo hice vienen del verbo hebreo Gaal, que viene de la palabra liberación, libertar, ¿verdad?
En la ley hebrea, si un judío se había visto obligado a venderse por deudas, porque así pasaba a un extranjero, venía a ser obligación de su pariente más próximo, como rescatarlo en un tiempo debido, y si no podía, digamos, en un tiempo que este pariente no, por X motivo, no lo podía rescatar, pues entonces se esperaba el tiempo del jubileo que existía en el pueblo, porque estas eran leyes del Señor, del Padre, y entonces se esperaba que ese jubileo, y cuando era ese tiempo, pues entonces esta persona era liberada y se había prestado, por decir algo, por sus tierras. Entonces, si no había un pariente próximo que hubiera querido, sea como ir a sacar esas tierras que estaban empeñadas, ¿verdad? Pues entonces se tenía también que esperar hasta el jubileo. Y en el jubileo les regresaban sus tierras, quisieran o no. Era una ley, y por eso es que en ese tiempo pues la gente no se hacía ni más rica ni más pobre como hoy. Porque en ese tiempo pues la gente volvía a estabilizarse, a tener sus tierras, a salir de la deuda. El que estaba esclavo pues ya no era esclavo, ¿verdad? Eso era eh, este, lo que sucedía en este jubileo, ¿verdad? Eh, Esto lo vemos en Levíticos, en el capítulo 25, y los versículos 47 en adelante. También regía este principio si había tenido que vender algo de su propiedad, como yo les vengo de explicar. También correspondía al pariente más próximo casarse con la viuda sin hijos del fallecido. Si digamos, habían, por decir algo, 3 hermanos, por decirlo, y uno de ellos ya estaba casado y moría, pero no había dejado descendientes por X o Y motivo. Entonces el hermano que le seguía a él, pues entonces tenía que casarse con la viuda para levantarle descendencia al muerto, ¿verdad? Pero como le vuelvo a repetir, si este hermano se oponía o no quería, pues no había medio de poderlo obligar, pero sí era como casi una obligación pues dentro del pueblo, ¿verdad? De casarse con la viuda que había quedado sin hijo para levantar descendencia de esa persona ya muerta. Esto siempre lo tenía que hacer, como yo les digo, el pariente más próximo. Y también el deber del Goel, que sí le llamaban. Entonces nosotros vamos a hacer una comparación y vean que todo esto es lo que nuestro Señor hizo. Nuestro Señor Yahshua era y es nuestro pariente más cercano. Él es nuestro hermano mayor, nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Entonces, también el deber de este Goel o pariente más próximo también tenía, o sea, todo el derecho de vengar la sangre del que hubiera sido víctima de un homicidio voluntario. Que podía ir a pedir la sangre de la otra persona que había muerto, ¿verdad? Y todo esto lo hacía el pariente más cercano, ¿verdad? Entonces vemos que todo esto lo hacía pues esta persona que era llamada así, de esa manera, Goel. Y también vemos pues nosotros cómo nuestro Señor Yahshua vino a ser nuestro Goel a la tierra, porque Él vino a pagar por todos nuestros pecados, por todas nuestras deudas, para lo cual, ¿verdad? Tuvo que venir a ser nuestro pariente próximo. Él vino a ser nuestro pariente próximo mediante la encarnación, porque Él se hizo hombre aquí en la tierra, mayor que todos nosotros. Y Él vino por cada uno de nosotros, no importa el color, la raza, si era mujer, si era hombre, si era bonito, si era feo, ¿verdad? Él vino por todos nosotros y Él pagó ese precio. Él podía pagar el precio de todas nuestras deudas y más que eso, de nuestros pecados.
porque con oro y plata no se puede pagar los pecados del hombre, solo con el perdón. Y esto lo hizo nuestro Señor por amor, y ahora a través de Él, porque Él ya pagó esa deuda. Le dijo al Padre: Padre, yo voy a pagar esa deuda por todo ello, y perdónale, que yo voy a pagar con mi vida. Y eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí que él pues era como el pariente más cercano que nosotros teníamos, mediante, como yo les dije, la encarnación. Entonces nosotros también, ¿verdad? Podemos ver cómo nuestro Señor pagó por nosotros sin importarle el precio, ¿verdad? Él fue, lo golpearon, lo humillaron, en fin, le hicieron toda clase de cosas. Y también cuando estuvo aquí en la tierra, pues, él pasó hambre, tuvo de todo, igual que cualquiera de nosotros, pero claro, con un mayor poder. Él tenía todas las posibilidades que nosotros como humanos, pecadores, no teníamos con qué pagar, ni que naciéramos 1000 veces podíamos pagar con nuestra sangre nuestros pecados. De nada serviría morir una vez, dos, tres, y siempre vamos a estar endeudados. Pero Él sí tenía esa capacidad de venir y pagar con su sangre preciosa por nosotros. Ya un poquito les voy a explicar cómo es que era un Goel, ¿verdad? Y por qué lo comparamos con nuestro Señor Yahshua Mashiach. Esto es, según el diccionario bíblico ilustrado, esta palabra es el participio activo de un verbo que significa recuperar o redimir, y se encuentra en varios sentidos. Nosotros vemos cómo nuestro Señor vino a redimirnos nuestros pecados y a recuperar. Él vino lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que habíamos nosotros perdido? La conexión, el amor directo con nuestro Padre Celestial. Y eso se perdió cuando Adán y Eva, ¿verdad? Ellos le entregaron a la humanidad en las manos a Satanás, y Satanás era el dueño de nosotros hasta ese momento. Pero cuando viene nuestro Redentor, que paga con su vida, el diablo lo quiso persuadir, que el Señor le reprenda. ¿Se recuerda? Que el diablo quiso persuadir al Señor y le dijo: ay, mira, todo esto te voy a dar si tú me adorares y te postrares ante mí, nananí, nana, ¿verdad? Pero el Señor lo reprendió y le dijo a tu Señor, le dijo: te amarás y ahí no me vas a tentar. ¿Ves? Entonces, cuando esto sucede y nuestro Redentor, o sea, nuestro Joel, nuestro Señor Yahshua, muere en esa cruz, ahí Él paga por todos nosotros. Y al mismo tiempo vence a Satanás. Y Satanás es sentenciado, y ya está sentenciado desde que nuestro Señor pagó por nosotros. Y por eso es que Satanás no quería que el Señor pagara por nosotros, ¿verdad? Más bien él quería que Él también le adorara, como muchos hoy lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, como yo les decía, esta misma palabra se usa para expresar la recuperación de la posesión de una propiedad que había sido vendida a causa de una deuda, ¿verdad? Viene y recupera eso. Es recuperación, ¿eh? De todo lo que nuestro Señor hizo. Se usa para la restauración o preservación del nombre de uno que murió sin tener descendencia, lo que yo les explicaba un poco, ¿verdad? Entonces, su hermano había, digamos, no tenía familia, pues otro miembro de la familia podía levantarle familia, ¿verdad? Al muerto. Entonces,
O sea, el pariente más cercano. Ahora nosotros pues como vemos ya en resumidas cuentas, ¿verdad? Que el Goel pues era esa persona que se hacía responsable del pariente que había tenido problemas, sea que estaba esclavo, sea que había vendido tierra, ¿verdad? También en el caso del pariente que fuera vendido como esclavo, como le dije, él tenía la responsabilidad de comprarlo, y esa es redención, redimirlo, de rescatarlo y no permitir que su pariente cercano fuera un esclavo, ¿verdad? Eso. El Goel también era el responsable de vengar la sangre de un pariente cercano que hubiera sido asesinado. Ejemplo, si mataban a un pariente cercano, había un derecho de vengar la muerte de ese pariente. O sea, la podían vengar. Y también a veces, si ese pariente que moría, no era o sea, era una muerte como accidental, que alguien lo había matado por accidente, pues los parientes o el pariente más cercano tenía el derecho de vengarse. Pero también cuando era así, que era como una muerte que no era provocada, o sea, queriendo hacerlo, sino como accidentalmente, había unas ciudades que se llamaban ciudades de refugio, ¿eh? Estas ciudades llamadas de refugio, y ahí se podían refugiar estas personas para que no los mataran, ¿verdad? Eso también lo vemos. También tenían la responsabilidad que era levantar descendencia al difunto si éste moría sin hijo. Aquí vamos a ver un ejemplo de Judá y Tamar. Judá y Tamar. Entonces, ¿quién era Judá? Judá era Judas era el hijo de Jacob. ¿Se recuerda? De las 12 tribus de Israel. Y Jacob tuvo 12 hijos. Judas era como yo creo que era el cuarto hijo de Jacob, si bien no me equivoco, ¿verdad? Judá. Entonces, porque primero era ¿cómo se llamaba? Bueno, ahorita no recuerdo los otros nombres, ¿verdad? Pero entonces Judas se va de toda su familia, ¿verdad? De Jacob y de sus hermanos, y se va a otra ciudad, y allí se casa. Él allí se casa con una mujer llamada, esta mujer se llamaba Sua. Y con esta mujer él tiene 3 hijos. Estos hijos, el primero que tuvo esta esposa de él se llamaba El segundo se llamaba Sua. Y el tercer hijo se llamaba Sela, ¿verdad? Dentro de los hijos que tuvo él con esa esposa. Pero esta mujer de Judas fallece. Pero claro, antes de fallecer, este hijo es dado en matrimonio con una muchacha que se llamaba Tamar. Y se casa con Tamar, pero dice que este muchacho no era bueno ante los ojos de Dios. Dice de que no era una buena persona. Dios no lo vio con buenos ojos. Y entonces dice que Dios mismo le quitó la vida a este hijo de Judá, ¿verdad? Y cuando este muchacho muere, entonces su padre, que es Judá,
lo obliga a casarse con Tamar, la viuda, digamos, de este otro que murió, que se llamaba el primer hijo varón de él, o sea, el primogénito. Entonces este se casa y esto le dice el padre, pues, que le levante descendencia a su hermano. Pero ¿qué sucede? Este hermano que se llamaba Suba no quería levantar, porque él sabía que cuando estos hijos nacieran iban a ser descendencia para su hermano y no de él. Entonces él no quería levantarle descendencia a su hermano. Y esto tampoco agradó, dice, a los ojos de Dios, porque cada que él estaba con ella, él, su semen, dice que lo tiraba en la tierra para que ella no quedara embarazada. Y esto no le agradó a Dios. Por eso le digo que era una ley. Entonces también murió. Y quedaba Sela, que era el tercer hijo, ¿verdad? Que tenía Judas. Y entonces Judas le dijo a Tamar, quédate, le dijo, viuda hasta que Sela, mi hijo menor, crezca, o sea, a su edad, pues, que ya pues podía casar, porque parece que estaba pues muy chico todavía en ese tiempo. Entonces ella pues se quedó un buen tiempo viuda y se regresó a su casa y ahí estaba pues con sus padres y bueno, esperando y bueno, y se la creció, pero ella vio que nunca se lo dieron para casarse, pues, en matrimonio tal y como era la ley, ¿verdad? En ese entonces. Entonces, para que yo le estoy hablando de este ejemplo de Judas, cómo era verdaderamente en esos tiempos, ¿verdad? En el pueblo de Yahweh, ¿verdad? Que eran leyes que se tenían que respetar. Y entonces, nunca él le dio a su hijo a Tamar. Y entonces, pues él se murió la esposa de Judas. Se murió Súa, que era la esposa, ¿verdad? Y y yo les di mal, y les pido mil disculpas. El segundo hijo que se casó con Tamar se llamaba Onán. Súa era la madre de ellos, perdón. Onán. Y como yo les dije, también Onán murió y solo quedó Sela, el tercer hijo, el cual Judas nunca se lo dio como esposo y ya había crecido y no se lo dio como esposo a Tamar. Entonces llega el tiempo que enferma Súa, la esposa de Judas, y muere. Pues entonces él guarda luto y pues evidentemente la muerte de su esposa pues le tocó y todo, pero cuando ya él pasó el luto y pues y eso dice que él bajó a un pueblo a y dice de que él bajó a un pueblo a vender sus cabros y eso, y entonces le dijeron a Tamar, ahí anda tu suegro. Y entonces Tamar, que si estaba esperando todavía en la casa de su padre, porque era la costumbre, ella se quitó el luto, el vestido de luto que andaba puesto y se puso un vestido pues colorido y todo y se vistió como prostituta. Y se fue a la entrada del pueblo donde iba a pasar Judas. Entonces Judas se acercó a ella porque la vio como que era pues, una prostituta que en esos tiempos también habían y siempre han habido. Y se acercó a ella y le dijo que quería estar con ella. Entonces, pues ella le dijo que sí. Y él pues le dijo que quería que le diera pues como eso. Él le dijo que le iba a mandar un cabrito. Porque en ese momento como que no andaba plata, ¿no? Entonces ella le dice, ok, pero le dijo ella, pero si me vas a mandar ese cabrito y si nunca me lo mandas, pues déjame algo como que de verdad vas a venir, me lo va a dejar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le dice él? ¿Qué quieres que te deje? Le dice Judas.
Pues entonces él le dice, dame tu sello con el cordón y el bastón que tienes en la mano, respondió ella. Entonces Judas se lo dio y se acostó con ella. Y de esta unión que tuvo con Tamar, sin él saber que era su nuera, Tamar quedó embarazada. Y después ya, pues Tamar se quitó el velo que tenía puesto y volvió a ponerse su vestido de viuda. Y entonces después, más tarde, Judas pues le mandó el cabrito por medio de su amigo, un amigo que andaba con él, que se Adulamita, que se llamaba, para que la mujer le devolviera las cosas que él le había dejado como garantía, ¿verdad? Que eran el cordón, el sello y el bastón. Pero cuando él llegó al lugar, no encontró a la mujer, no encontró a nadie. Y entonces él preguntó que se habían visto a la prostituta que se ponía allí, a la gente de ese lugar, a los hombres, y la gente de alrededor, los hombres le dijeron, eh, pues aquí le dijeron dónde, nunca hemos visto esa prostituta en Naim. Sí, le dice él, la que estaba en el camino. Aquí no ha estado ninguna prostituta, le contestaron, ¿ya? Porque parece que las prostitutas pues, eran reconocidas, porque siempre eran las mismas. Y entonces él regresó a donde Judas y le dijo, no encontré a la mujer, además los hombres del lugar me dijeron que allí no había estado ninguna prostituta. Y Judas contestó, pues que se quede con las cosas, ni modo, le dice Judas, ¿verdad? Para que así, dice, nadie se burle de nosotros, pero que conte que yo mandé el cabrito y tú no la encontraste. Pero pasado ya como unos 3 meses, pues ya la barriga se le empezó a ver a Tamar, ¿verdad? Y entonces le dijeron a Judas, tu nuera parece que se ha acostado con otro hombre y como resultado, pues, está embarazada. Y entonces Judas dice, sáquenla y quémenla. Gritó Judas encolerizado. Imagínense, él le promete darle a su hijo y nunca se lo da. Y ve que la mujer y ahí se iba a quedar viuda para toda la vida y era una mujer joven. Y ahora sabe, se da cuenta que está embarazada y se encoleriza y dice que la saquen para afuera y que la quemen, porque esa era la ley. Pero cuando esto iba a pasar, ella fue donde él le dijo, el dueño de estas cosas es el padre de mi hijo. O sea, le enseña lo que él le había dejado. El dueño de estas cosas es el que me dejó embarazada, le dice. Mire usted, le dice, a ver de quién es este sello y este cordón y este bastón. Pero cuando Judas reconoce de estas cosas, él dijo, ella ha hecho bien y yo mal, porque no la casé con mi hijo Sela y nunca más volvió a acostarse con ella. Solo esa vez él, pues ya después nunca más tuvo relaciones con su nuera, ella quedó embarazada y tuvo unos mellizos, 2 niños, ¿verdad? Uno de ellos se llamaba Fares y el otro se llamaba Sera. Y de allí, pues viene lo que hoy se conoce como el pueblo de Judá, o sea, los judíos. Porque los judíos vienen de la tribu de Judá y por eso les dicen judíos. Y allá en Israel los que viven ahí son los descendientes de Judá y de Benjamín. Pero pues les llaman judíos a todos. Pero son 2 tribus las que quedaron pues reconocidas, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y hasta hoy, de esta descendencia, ¿verdad? De Tamar, de esos 2 hijos, y del hijo que quedó, que se llamaba Sela, pues es todos esos judíos que hoy vemos, los que viven pues, allá en Israel, más los que están por todas las partes del mundo, que son reconocidos hoy como judíos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué
digamos, yo estoy hablando de este tema. ¿Por qué les estoy poniendo como ejemplo? Les estoy poniendo de ejemplo para que vea pues que el pariente más cercano era ese Goel. Y en este caso, el Goel, el más cercano, era este hermano de Er, que se llamaba Onam, el cual no hizo bien su trabajo y también pues no fue bien visto a los ojos del Creador y también murió, dice, debido a eso. Y después, como ya no había más descendientes cerca, pues quedaba uno todavía, un hermano, pero que tampoco cumplió porque el padre nunca se lo dio en casamiento a la viuda. Y entonces esto fue lo que sucedió. Pero vea qué bonito, pues él no le quiere dar al hijo, pero cuando le dicen que está embarazada, pues él iba directo pues a quitarle la vida. Pero es así como pues ella, cuando le dice la verdad, pues salva su vida, ¿verdad? Y y aquí vemos pues cómo era el Goel. Y por eso es que nosotros seguimos aquí hablando hasta llegar a nuestro Señor Yahshua HaMashiach, pues cómo era el Goel. Pero también podía pasar lo contrario, ¿verdad? Con este Goel, ¿verdad? Siendo el pariente más cercano, y si no quisiera saber nada, pues digamos, de los problemas de los cuales, pues, él es el responsable, ¿verdad? De estas responsabilidades que tenía como Goel. No estaba obligado, no lo hacía, simple y sencillo. Y como yo les vuelvo a repetir, tenían que esperar hasta el jubileo, ¿verdad? Cuando eran como esclavos o como deudas o como tierras, ¿verdad? Claro que ya levantar descendencia, mismo que estuviera el jubileo, pues no pasaba nada. Entonces, aquí también les voy a poner un ejemplo de también el libro de Ruth. Es un libro muy chiquito que está también en la Biblia, que habla de Ruth, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que aquí también se da esto mismo. Ese Goel, que era el que tomaba las responsabilidades y todo eso. Entonces, como yo les decía, si esta persona no quería hacerlo, mismo que fuera su responsabilidad, nadie podía obligarlo. Y entonces estos casos debían esperar el año del jubileo, como yo les dije, que se llevaba a cabo cada 50 años. Pero imagínense, en el caso de Noemí en Ruth, eso no podía pasar por la simple y sencilla razón de que esta señora ya era una señora bastante entrada en edad. Y esperar 50 años para que le regresaran sus tierras y eso de su esposo, pues era como demasiado, ¿no? Ahora yo les voy a explicar un poquito el libro de Ruth, ¿verdad? Y quién era Ruth y cómo esto cómo sucede, ¿no? Cómo se pasan las cosas aquí. Por ejemplo, nosotros podemos ver que en el libro de Ruth, ¿verdad? Habla de que había un señor que se llamaba, este hombre era de las tierras de Belén, vivían en Belén de Judá.
Y dice que hubo hambre en ese tiempo, en esta tierra. Y entonces este varón se fue para los campos de Moab, para Moab. Y se fue con su esposa y sus 2 hijos, porque él tenía 2 hijos, este señor, que yo les estoy contando, ¿verdad? Él se llamaba Elimelech. ¿Mm? Y este señor que se llamaba así, Elimelech, tenía una esposa que se llamaba Noemí. Es de la señora, pues, de la cual nosotros estamos hablando, que les decía yo que ya Noemí, pues, ya estaba muy entrada en edad, pues, como para esperar 50 años, ¿verdad? Para que le regresaran sus tierras o sus cosas, ¿no? No podía esperar tanto tiempo. Entonces, este señor, con esa hambre, sale para Moab y no se queda, pues, allí en Belén, o sea, en Judá, ¿verdad? Sino que él se va para Moab y allí se establecieron en Moab y los hijos, pues, se casaron con moabitas. Los 2 hijos de él se casaron con cada uno con una mujer moabita. Y con el tiempo, pues dice que esta gente vivió como 10 años allá en Moab. También murieron los hijos de Noemí, que ya estaban casados. Los 2 hijos se casaron. ¿Mm? Los 2 se casaron. Y estos hijos uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Kelión. Y pues ellos se quedaron allí y también allí murieron. Entonces las mujeres de ellos quedaron viudas. Y Noemí, que era la suegra de ellas y la madre de estos 2 hombres y esposa del señor Elimelech, pues queda desamparada y no hallaba que ella qué hacer, pues. Y porque tenían hambre, estaban pobres, estaban en un país que no era su país y pues ya no tenía nada ni nadie, como dicen ahí, para estar. Entonces ella dijo, y ella también escuchó que dice que Dios había visitado a su pueblo y que pues ya las cosas habían cambiado durante esos 10 años que ellos habían salido de Belén. Entonces ella decide regresar a su país, porque ella dijo, pues bueno, me voy a ir a morir a mi tierra, no tengo nada, no tengo esposo, no tengo hijos, no tengo nada, no tengo a nadie, ¿verdad? Y entonces, estas mujeres, una de ellas se llamaba Orfa y la otra mujer se llamaba Ruth, que era una nuera de Noemí. Pero como yo les digo, cuando mueren los 2 hijos de Noemí, pues quedan las 2 viudas, más ella que también era viuda. Y entonces ella pues se despide de sus nueras y les dice a sus nueras, bueno, yo creo que ya nada más tenemos que ser, ustedes son unas mujeres que están aún hermosas, están jóvenes, regrésense a su pueblo y a sus dioses y pues tengan hijos, cásense, ¿verdad? Hagan su vida. Y entonces pues llorando las nueras le dicen que no querían ellas separarse de Noemí. Pero ella pues les dice pero ¿para qué quieren venir? Les dice ella, detrás de mí. Si yo ya no voy a tener más hijos, este vientre ya está seco. Y allá tampoco tengo hijos. Y no me voy a volver a casar y tener hijos, soy una viejita, ¿eh? Y ustedes pues son mujeres jóvenes que se pueden casar, tener hijos y todo eso. Entonces una de ellas, Orfa, ella se regresó. O sea, dijo, está bien, ok. Dice que Orfa se regresó a su pueblo y a su Dios y a vivir su vida, ¿no? Pero Noemí lloró. Y también Orfa lloró, dice, alzó la voz y no quería regresar. Pero bueno, ella decidió regresarse a su pueblo. Pero Noemí le dijo, no, le dijo ella. No me voy a regresar
a a mi país. Yo, le dijo ella, iré contigo, donde tú vayas, yo iré, le dice ella, Noemí. Donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, le dice ella, porque ellos, o sea, eran moabitas, ellos tenían sus propios dioses, sus propias creencias. Pero en este momento ella deja todo, esta moabita, Ruth, deja todo y decide irse con, con Noemí. Y le dice ella, aunque tú, le dice, no quieras que yo vaya contigo, no te dejaré, le dice ella. Yo iré contigo. No te voy a dejar, le dice. Mira el amor pues de Ruth hacia su suegra. También ella pues la ve desamparada y decide pues como amparar a su suegra, ¿no? Porque ya es una señora vieja y todo eso, ¿verdad? Entonces ellos regresan al pueblo de donde ellos eran, o sea, Noemí. Y cuando ellos llegan a ese pueblo, ahí ellos tenían unos parientes. Tenían dos parientes. Uno de ellos se llamaba Boaz y el otro no dice el nombre. Yo leí el libro, pero el nombre no sale, pero sí habla que el otro pariente, el que no tiene nombre, ese era el pariente más cercano de ella, ¿no? O sea, o de la familia de su esposo. Y Boaz era después de ese pariente. Si ese pariente no aceptaba, digamos, como la responsabilidad, la podía aceptar este otro pariente que se llamaba Boaz, pero a quien le tocaba primero, al Goel que le tocaba, era ese pariente. Y entonces cuando ellos llegan al pueblo, pues las mujeres del pueblo dicen, y no es Noemí eso, porque Noemí quiere decir como alegre, no recuerdo qué quiere decir Noemí. Y entonces ella llegó y les dijo, ya no me llamen Noemí, porque yo ya no vivo así como dice mi nombre, ahora yo soy una mujer triste, no tengo descendientes, no tengo nada. Pero también la gente pues la señalaba porque llegaba con una moabita, o sea, no era judía, pues no. Y entonces ellos llegan, se instalan pues en su casa, que estaba toda caída y todo allí, ¿verdad? Y pues no tenían que comer, no tenían nada, porque en ese tiempo una viuda era tremendo en esos tiempos, ¿ah? En esos tiempos ser viuda era cosa seria, no era así nomás, ¿verdad? Ser viudo. En ese tiempo ser viuda pues era algo que, como le dijera yo, tremendo. Las viudas se morían de hambre, mendigaban en las calles. Por eso veamos aquí en Timoteo, cuando Pablo habla y dice, mira, le empieza a aconsejar a Timoteo y le dice de que vea las verdaderas, que honre a las verdaderas viudas, a las que son, le dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y no es porque las otras viudas no eran verdaderas viudas, sino que le estaba hablando de esas viudas que verdaderamente no tenían a nadie, así como Noemí. Que Noemí no tenía absolutamente a nadie a quien pues que viera por ella. En cambio, cuando aquí habían otras viudas, cuando le estaba hablando de ayuda, que había que ayudarla, habían otras viudas pues que tenían hijos, que tenían nietos. Y entonces estas viudas no estaban solas, tenían quien las ayudara, ¿verdad? También habían otras viudas que quedaban jóvenes. Entonces Pablo dijo que estas se podían casar, tener nuevos hijos, tener nueva familia. Y como yo les digo, esto está en 1 Timoteo,
en el capítulo 5, los versículos del 3 al 16, si usted lo quiere leer, de lo que era, o sea, lo que implicaba que fuera una verdadera viuda, pues era alguien que no tenía verdaderamente a nadie, o sea, que no tenía un Goel cerca, nadie que podía ayudar a esta viuda, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros lo vemos aquí, ¿no? Que por eso Pablo habló y le dijo a Timoteo, ve bien a las viudas que de verdad son viudas, o sea, dale atención a esa persona, pues, y a los niños que no tienen padre ni madre, ni tampoco nadie, igual que las viudas, ¿ah? Porque usted sabe, el huérfano que no tenía nadie, entonces también a esos había que ayudarles porque les ayudaban, pues con alimentos, cosas, ¿no? Les daban ayuda, ¿no? Y entonces por eso es que le dijo, tenés que priorizar a la que verdaderamente lo necesite, pues, ¿ya? Entonces también vemos pues aquí el caso de, como yo les decía, de Ruth, ¿verdad? Le estaba hablando yo de Ruth, ¿verdad? Aquí. Y cómo pues ellas llegan y pues no tenían que comer. Las dos estaban en la desgracia porque las dos eran viudas. Y como les digo yo, las viudas solo les tocaba ir a pedir y a mendigar, porque en ese tiempo así era. Las mujeres pues no trabajaban, así como hoy una mujer se va y trabaja y eso era diferente, ¿no? Entonces, aquí, ¿verdad? Habla la Biblia que entonces Noemí le dijo a su suegra, voy a ir a recoger espigas, porque había una ley, y esa era una ley para la gente, lo más desamparado, que cuando la siega siempre se dejaran por allí, se fueran dejando parte de la cosecha allí para que los que venían atrás, como esas mujeres que eran viudas completamente, desamparados, niños que no tenían familia, cosas así, vinieran recogiendo esas espigas para poderse medio mantener. Entonces ella le dijo a su suegra, déjame ir, le dice, yo voy a ir y voy a recoger espigas. Y da la casualidad que ella llega a unos campos de un hombre que tenía mucho dinero, que se llamaba, pues, este hombre se llamaba Boaz, ¿verdad? Se llamaba hijo, este hombre, que era familia del esposo de Noemí, el señor que ya se había muerto, de Elimelech, pero era más larguito, y como le digo, el otro era de más cerca. Y esos campos pues eran de él, y esta Noemí empezó a ir detrás ahí recogiendo las espigas, pero pues habían gente que como sabían que era moabita, pues decían, ay, mira esa moabita que anda aquí recogiendo, sí, o sea, porque ustedes saben que pues los israelitas no se juntaban pues con esa gente porque pues eran inmundos y esas cosas, ¿no? Pero dice que halló como bien a los ojos de Boaz, y él preguntó, ¿quién es esta mujer? Y entonces le dijeron, ella es la moabita, es la nuera de Noemí, tu parienta, así, así, así. Dijo Boaz, pues bueno, dijo, voy a, déjenla, no la molesten, ahí déjenle sus espiguitas que ella también vaya recogiendo, ¿verdad? Y fue así como ella pues halló favor ante los ojos de Boaz, y pues siempre iba al campo allí pues a recoger, y pues cuando llegó el momento de la siega y todo eso por Noemí, que la aconsejó que quisiera tal y tal cosa, porque cuando la siega solo iban los hombres, y entonces ella fue escondida de todo, que nadie la viera, aparte de eso que ella era viuda, que nadie la viera, y sé que se acostó a los pies de él, de Boaz, porque Noemí así le aconsejó.
Y entonces cuando amaneció, pues amaneció acostada a los pies de él. Y entonces pues él se enamoró de ella y quiso casarse con ella, pero él no podía hacer eso sin antes hablar con el pariente, el más cercano, que era el Goel de esta familia. Y él va y se busca 10 testigos, porque se tenían que buscar 10 testigos para que después no dijera pues que él se había aprovechado de eso. Pero usted sabe, este Goel, este hombre tenía que pagar la deuda de las tierras de Elimelech para que las pudiera recuperar. Y al recuperar estas tierras, él no recuperaba solo las tierras, tenía también que hacerse cargo de la mujer, de la viuda, o sea, de Ruth. Y entonces no es cualquiera que se va a hacer cargo de eso. Tiene que tener mucho amor, tiene que ser una persona muy buena para hacer una obra de esta manera, porque escuche bien, y por eso es que ahí vamos a llegar hasta nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Estos son ejemplos para que usted vea que todo lo que está escrito en la Biblia no es por nada. Ay, dice uno en el libro de Ruth, ¿qué me importa si es que una mujer que fue y que ya vino y que andaba ahí detrás de su suegra y hasta ahí llegó? No, tiene un gran significado. Es lo mismo que hizo nuestro Señor. Entonces él va, busca a los testigos y lleva al pariente y no dice el nombre. Y lo lleva al pariente más cercano y le dice, aquí te traigo, le dijo, tú te vas a hacer cargo de todo, las tierras y todo. Y entonces el otro dijo, claro que sí, yo me hago cargo, por supuesto que sí, que yo voy a hacerlo, porque pues, yo soy el pariente más cercano. Pero le dice él, pero recuerda una cosa, le dice. Recuerda, le dice él, que si tú agarras las tierras y todo, le dice, si tú las vas a hacer, también tienes que agarrar por esposa a la mujer del difunto, o sea, a Ruth. Y le dijo, darle descendencia al pariente. Ah, no, dijo aquel, sí, no, le dijo, no estoy dispuesto a eso. No quiero hacer eso, le dijo él, yo no hago eso. Entonces él le dijo, bueno, si tú no quieres hacer eso, pues entonces yo sí hago lo de las tierras y también me hago cargo de la viuda y en consecuencia pues de Noemí también, de la madre del muerto, ¿no? Entonces, y para que eso pudiera pasar, habían los 10 testigos y se tenía que quitar el zapato, la otra persona, y tirarle el zapato digamos, como a vos, para que esa era una seña, pues que ese era un trato. No era ni darse la mano, sino quitarse el zapato y tirarlo. Él estaba diciendo renuncio. Y entonces este pariente renunció, como yo les dije. Él renunció a decir, bueno, no quiero toda esa carga. De igual manera, nuestro Señor Yahshua HaMashiach pudo haber dicho eso. No, hay muchos problemas y yo aquí en mi reinado estoy bien. ¿Para qué voy a ir a sufrir ahí a la tierra? ¿Por qué voy a ir a morir? ¿Por qué me van a humillar? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué voy a soportar hambre, frío, angustia y todo lo de allá en la tierra? No quiero. ¿Ya? Porque como yo les decía, Goel podía decidir sí o no. Entonces, este hombre, vos, toma la responsabilidad, pues, y para no cansarles el cuento, se casa con Ruth y le levanta descendencia. Le levanta descendencia pues al muerto, al hijo de Noemí, o sea, a su pariente, a Elimelech. Pero vea cómo va todo esto, que parece que nada está ligado, que estas palabras están ahí por estar, pero no es así. Mire, el padre de Booz se llamaba Salmón. Y la madre de Booz, adivinen quién era.
era Rahab. Y esta es otra historia que ya se la cuento para que se dé cuenta hasta dónde Dios llevaba todo bien hecho y que todo lo que está escrito en la Biblia no es por puro gusto. ¿Ya? No es por puro gusto. Porque ¿quién era Rahab? Rahab era una ramera, era una prostituta. En los tiempos cuando muere Moisés, entonces queda Josué como el responsable de llevar el pueblo que salió de Egipto a la tierra prometida. Pero a medida que ellos iban pasando, el Eterno les dio la orden de ir. Le dijo el Señor, donde vayas poniendo los pies, todo eso va a ser de ustedes. Y entonces ellos llegaron a Jericó, a una ciudad llamada así, que se llamaba Jericó, ¿verdad? Era porque el Señor le dijo, pasa el Jordán a la tierra prometida. Entonces aquí, Josué, ¿verdad? Manda 2 espías. Esto es cuando cae el muro de Jericó, porque ellos se tienen que tomar esa ciudad. Y Dios se las daba porque Dios estaba con ellos. Entonces, antes de tomarse la ciudad, Josué manda a 2 espías a la tierra de Jericó. Ellos estaban en Sitín a reconocer la tierra y también cómo estaba la cosa por allí. Cuando ellos llegan, ellos entran a la casa de esta mujer, de esta prostituta. En la Biblia dice ramera, ¿verdad? Y su nombre era Rahab, ella se llamaba así. Y ellos se quedaron allí y ella lo escondió y se quedó calladita. Pero el rey se dio cuenta que esta gente había entrado a la casa de ella y el rey la mandó a llamar directamente y le dijo, saca a los hombres que están en tu casa, ya sé que son espías. Pero ella lo negó todo y dijo, no, yo no tengo, sí es cierto, por aquí pasaron, por mi casa y eso, pero yo ya no los tengo aquí, ellos ya se fueron, allá cogieron tal camino, y porque si ustedes quieren van y los alcanzan, ¿verdad? Pero ella los escondió súper bien escondiditos y pues no los pudieron hallar, ¿ya? Esta mujer, Rahab, porque ella les dijo después a los hombres, yo sé, le dice, que el Eterno, su Dios, les ha dado estas tierras. Y por eso le dijo, yo quiero que ustedes hagan un compromiso conmigo hoy, que cuando ustedes vengan a tomarse Jericó, ustedes me salven la vida a mí y a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, pues a su familia, ¿no? Porque yo le dice, yo he tenido misericordia de ustedes, así quiero que también ustedes hagan misericordia, conmigo, le dice ella, ¿verdad? Así como yo hice misericordia con ustedes, pues ustedes también conmigo. Y entonces ella los tiene escondidos y a medianoche los sacó por un camino y ellos se fueron. Y entonces ellos le dijeron a ella que sí, que así iba a ser, y hablaron con José y todo. Cuando se llegaron a tomar Jericó, que fue cuando cayó el muro, porque había un muro para poder entrar a la ciudad inmenso. Y esto pues Dios les dijo a ellos, por 6 días le dijo, van a pasar y van a rodear ese muro por seis días. Y el 7º día le dijo, van a rodearlo, van a hacer la vuelta 7 veces. En vez de una vez que lo hacían por 6 días, lo hicieron una vez. Pero el 7º día lo hicieron 7 veces. Y cuando a la séptima pasada, el padre les dijo, tocan la trompeta y todo el pueblo grita al mismo tiempo. Y eso hicieron y se cayeron los muros de Jericó. Y fue así como fue tomada la ciudad, pues, y fue completamente exterminada todo ese pueblo y todo eso. Y la única que se salvó, pues, fue esta mujer, Rahab, ella y su familia, ¿ya? Y pues claro, esta mujer, cuando esto sucedió, pues, y que fue salva y todo, ella se fue con el pueblo de Israel y llegó
hasta como dicen, hasta la ciudad prometida, pues que Dios les había prometido, hasta Canaán. Ella llegó hasta allá. Y esta mujer se casa pues con este hombre llamado Salmón. Y ella da a luz a Booz, este hombre que se casa con Noemí, para que vea cómo van las cosas. ¿Y de dónde viene toda esta descendencia? Por eso es que a veces uno como que dice, ay, ¿para qué quiero saber la descendencia de fulano? Me encanta. Pero es importante porque así nosotros nos podemos dar cuenta de cómo el Eterno todo lo va haciendo bien hecho y todo tiene sentido cuando uno comprende las cosas. Y como nuestro Padre Celestial tiene en control también todas las cosas, ¿verdad? Así es de que esta mujer que salvó su vida de esta manera, escondiendo a estos dos israelitas, ¿verdad? Ella también se casa con este hombre llamado Salmón, que parece como el nombre del pescado, pero no es verdaderamente el nombre así, ¿verdad? Entonces, ella da luz a Booz, ¿ya? Y a partir de aquí, ella y él tienen un hijo, ¿verdad? Que le dieron el nombre de Obed. Obed. Y este Obed era el padre de Isaí, o sea, abuelo de Judá. No, abuelo del rey David, quiero decir. Imagínense, el rey David descendiente de una prostituta. Salomón, el rey Salomón también, ¿ya? Entonces vemos cómo desde dónde viene la línea hasta llegar a nuestro Señor Yahshua HaMashiach. ¿Ya me entiende? Para que vea pues de dónde viene todo, como dicen, toda esta salvación y todo esto como el Señor, ¿verdad? Nos ha llevado hasta hoy, hasta nuestros días. Vemos cómo Rahab, esta prostituta, y desde allí viene hasta David, y de David, Salomón, y toda la línea de este pueblo, de estos reyes, ¿verdad? Hasta, dice que también llega a ser pariente José, el esposo de María, o sea, el padre adoptivo de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, para que vea pues cómo va. Entonces yo le estoy hablando de todo esto, ¿verdad? Por la simple y sencilla razón de que veamos qué es lo que significaba Goel, ¿verdad? ¿Qué es lo que significaba hablar de un Goel? De esta manera, como pues podemos ver que con todo esto, que pues en el caso de Noemí, pues Noemí vivió pues sus días de vejez pues en paz, porque claro, al casarse Noemí, pues se la llevó con ella, vivió bien, le levantó descendencia y ella tuvo en sus brazos a su descendencia y ella pues clamó al Señor y dijo, ahora sí me vuelvo a llamar Noemí, ¿no? De alegría. Entonces, y si no, pues como yo les decía, pues tenían que esperar hasta el tiempo del jubileo, 50 años, que era demasiado para ella. Entonces, como yo les decía, o sea, cuando pasaba esto del jubileo, los pobres no eran cada vez más pobres como hoy, y los ricos cada vez más ricos. Cada 50 años había como un reseteo y todo empezaba como de nuevo. Esto, o sea, era en el caso del Goel, que no quería pagar las deudas digamos, como de la viuda, ¿no? Así es de que ya yo creo que con este ejemplo, ¿verdad? Que yo le he dado, ¿verdad? Yo creo que con esto, pues, espero de que usted esté clara, pues, de lo que era verdaderamente
un Goel y tenía que ser una persona pues que verdaderamente amara a, a su prójimo, o sea, a su pariente, que no era cualquier cosa, porque imagínense, hacerse de deudas, pagarla, que casarse con una mujer viuda que viene con un montón de problemas y todas esas cosas. Entonces también así vemos nosotros a nuestro Señor, porque veamos lo que significaba un Goel. Por ejemplo, en el Salmo 19 se dice que Adonai es nuestra roca y es nuestro Goel, nuestro redentor, porque Goel quiere decir redentor, ¿verdad? En Job 19:25, en el texto original dice, yo siempre he sabido que mi redentor está vivo y que al final ese redentor se levantará del polvo. Aquí, pues, este capítulo está hablando de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Y ya Job decía, yo sabía que mi redentor se iba a levantar. Es cuando Cristo viene a la tierra, muere y se levanta dentro de los muertos, ¿verdad? Vemos cómo la Biblia no se contradice, todo está bien dicho y bien hecho. Como les digo yo les he leído 3 ejemplos. Les leí el ejemplo de Ruth, de lo que es un Goel. Les leí el ejemplo este, de esta mujer cuando el muro de Jericó, cuando llegaron y se tomaron todo Jericó, el pueblo. Y también les leí Judas, o sea, el hijo de Jacob, cómo también, ¿verdad? Esto se daba en este pueblo, que lo que era un Goel, ¿verdad? Bueno, entonces, como yo les digo, aquí pues habla Job 19:25 cuando él dice que yo sabía, dice, que al final este redentor se levantará del polvo. Aquí Job dice que su Goel moriría, pero que resucitaría del polvo y estaría vivo por la eternidad. Una declaración extraordinaria de la muerte y resurrección ¿de quién? De nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Sí, queridos hermanos, no podemos nosotros perder de vista cómo nuestro Señor hizo ese sacrificio por todos nosotros hasta el día de hoy y que muchos lo han desechado y lo han puesto de lado y pues no les importa, no quieren saber nada, lo han desechado igual que han desechado al Padre, ¿verdad? Entonces, esta sería la primera parte de este tema de hoy, que es conozcamos a nuestro Goel, o sea, nuestro Señor Yahshua HaMashiach, y ya regreso con la segunda parte. Que el Eterno me los bendiga, pero por favor quédense ahí que esto está muy interesante. Ya regresamos.